Hoy hay que empezar agradeciendo a las entidades que se han dejado. Oye, que voy a explicar nada, 2 minutos, pero voy a explicar un poco algo que haces. Y además, es más, lo voy a hacer sin darte trabajo. Nosotras mismas vamos a preparar un poquito el que hacéis. Pues nada, agradecer a esas entidades. A medida que vayan saliendo, pues como si hubiera un gracias en cada vez que pongamos el nombre. Porque también nos parecía que presentar soluciones, ¿no? Que es un poco de lo que va hoy, desarrollos sobre el ecosistema de sinergia CRM, podíamos haber hecho de forma anónima, pero bueno, vamos a querer entrar un poquito en alguna instancia porque hay cosas que o se ven o son tangibles o no, y entonces casi nos cuesta más quitar logos, anonimizar cosas, hacer que, oye, simplemente decir, pues esta entidad ha hecho esto, qué bien, qué fantástico. Entonces, el objetivo de hoy es ese. El primero, insisto, dar las gracias a las entidades que se han dejado, pero veréis que las presentaciones las vamos a hacer personas del equipo de Sinergia TIC, porque nos parecía mucho más ágil, ¿no? Mucho más rápido el poder hacerlo, que no que cada entidad preparara su versión. Y por qué no decirlo, así os ahorramos a todas a una entidad que de los 10 minutos que tenga se pase 8 explicando qué es su entidad, su misión, visión y valores. ¿No? Bueno, pues así nos lo ahorramos todas y los que queráis lo vais a buscar a la web y que os lo explican allí muy bien. Algunos os habéis reído porque esto ya lo hemos vivido. Esto lo hemos vivido todas, un ratito. Nada, bromas al margen. ¿Qué vamos a trasladaros hoy? Os vamos a trasladar en bloques de no llegan a 10 minutos. Va a haber algunos ejemplos que se los vamos a hacer en 5, otros van a necesitar 8 y otros van a necesitar 9, pero ninguno de ellos va a necesitar más de 10 minutos. Os vamos a explicar, creo que al final tenemos 10, ahora no he contado exactamente, pero vamos a tener unas 10 experiencias, 10 desarrollos sobre Sinergia TIC, que van desde cosas extremadamente sencillas a cosas simplemente sencillas. Digo esto porque algunos de los podría hacer cualquiera de vuestras entidades nada más acabar este. No hay ningún desarrollo extraordinario por parte del equipo de Sinergia TIC, no es más que una aplicación de módulos que ya existen o una adaptación sencilla de módulos que ya existen. Por lo tanto, primer elemento, no estamos aquí hablando de las cosas más raras que hemos hecho en Sinergia TIC. No. Veréis que algunas de ellas son muy sencillas y otras requieren un pequeño desarrollo, pero muy pequeño. Otras, pues veréis que hay algún formulario por ahí que dices, claro, este formulario no es el estándar de siguiente, generar. No. Pero os queremos mostrar cosas que ya hacemos, que ya sabemos hacer y que como ya las sabemos hacer, puede ser que os den ideas. ¿Cuál es el objetivo de este ratito? Primero, que estamos a 18 de junio, ¿no? Que basta ya de módulo entero de arriba abajo, explicación técnica de un módulo, sino, oye, ¿qué están haciendo por ahí entidades de Sinergia TIC que utilizan Sinergia CRM? Entonces, ese es el objetivo de hoy, mostraros una serie de desarrollos. Insisto, algunos sin ningún tipo de desarrollo específico que no pudierais hacer vosotras, otros sí, evidentemente, con la participación del equipo de Sinergia TIC y alguno con algún punto de complejidad, de integración con otras herramientas que, bueno, pues triviales no son. ¿Para qué? De nuevo, no solo para lucir músculo de entidades, que también nos gusta enseñar a entidades haciendo cosas, sino también por la propia, dijéramos, capacidad de imaginar posibilidades, ¿no? Es aquello de, estaba viendo TikTok, ha salido alguien que ha hecho una receta tan sencillita que no se me hubiera ocurrido nunca. Pues al día siguiente esa receta dices, qué fácil era y nunca me había planteado. Pues lo que queremos es enseñar recetas, ¿sí? Hemos intentado escoger también, y con esto cierro la intro, hemos intentado escoger también elementos que sean lo más genéricos posible. Hay alguno al final un poco más específico, pero una utilidad interesante de recursos, etcétera. Pero hemos intentado coger cosas que puedan ser como muy genéricas, es decir, que cualquiera pueda aterrizar a su propia actividad. Oye, esto que están haciendo, con 32 segundos de reflexión lo traslado a mi actividad, a mi día a día. ¿Sí? En cuanto a las preguntas, y ahora ya el último elemento práctico, introduciendo temas conceptuales y prácticos, dejaremos las preguntas que pudierais tener sobre cualquiera de los desarrollos un poquito para el final. Estaremos por aquí el equipo técnico que las hemos desarrollado, con lo que nos podemos dar respuesta, pero como podéis imaginar, si en 10 ejemplitos, en cada ejemplo, damos un espacio para conversación, para difusión, igual a las 4 de la tarde estamos por el 6, ¿no? Porque son todos muy interesantes y porque todos pueden abrir, insisto, cada uno trata de un ámbito diferente. Pues esto, que os pueden surgir dudas, ¿y esto se podría hacer? ¿Y esto cabría la posibilidad de que además de esto hiciera? Bueno, pues si queréis al final lo trasladamos y ya está. Venga, sin más dilación, que es una frase muy guay, muy potente, voy a por ello.
El primer tramo, como ya manda el micrófono, me quedo con el micrófono, yo os voy a presentar las dos o tres primeras experiencias. Veréis que muchas de ellas vamos a entrar en la instancia, vamos a entrar en el formulario, en la instancia, lo que sea, porque nos parece interesante que sea así, que así lo veáis. Y vamos a trabajar en cuatro ámbitos. Uno, adaptaciones internas de Sinergia CRM. Ese es el bloque que voy a hacer yo. Vamos a hacer tres ejemplos de desarrollos internos en el CRM. Algunos muy sencillos, otros con una pequeña aplicación y otras una lógica un poco absurda, pero con la imaginación al poder, como vais a ver, ¿vale? Después que va a ser Belén, creo recordar, la que os va a hacer un par de ejemplos sobre uso de Data Analytics, tanto de una experiencia de Data Analytics como de la experiencia con el Kit Consulting. No podía faltar el Kit Consulting en nuestros desarrollos. Os vamos a explicar también un par de experiencias ahí. Después Marc va a hacer un par de reflexiones, una sobre precisamente esto que comentamos al inicio de esto que está pasando en este Meet, ¿no? Comentároslo, integraciones de formularios para la gestión de eventos y con el ejemplo de alguna otra entidad muy chula, que ha hecho una cosa muy chula, además una carrera muy chula además, también como concepto, que también hará un par de ejemplos. Y después al final Dani, creo que Xenia, que creo que la he visto por ahí, con lo cual es que ha llegado a tiempo, pues también nos vamos a hablar de un par de elementos de integración con otras aplicaciones y algún cierre final. Como veis, un poco de todo, un poco de ejemplos de todo tipo. Y venga, vamos a ello. Adaptaciones internas en Sinergia CRM. La primera, Casal dels Infants, una entidad, ahora todas tengo que empezar, una entidad chulísima de aquí, todas sois chulas, con lo cual una entidad de aquí ubicada en Barcelona, en Cataluña fundamentalmente, y que os voy a trasladar el ejemplo seguramente de todos los que os presentemos el más sencillo, pero de tan sencillo que es, estamos convencidas de que no se está aplicando en nuestras organizaciones el potencial que tiene el uso de roles, grupos de seguridad y las herencias por módulo. Enseguida os explicamos. Todas tienen un poco la misma estructura. Explicamos un poquito la necesidad, de dónde viene esto, un poco la solución y entramos en la instancia para presentaros alguna de ellas, ¿vale? Casal dels Infants. Como muchas de nuestras organizaciones, distribuye su acción hacia una atención directa, ¿no? Y esa atención directa la distribuyes por barrios o por sectores. Al final puedes agrupar zonas geográficas, puedes agrupar tipologías de proyecto, pero en cualquier caso son conjuntos de servicios que comparten un territorio. Como decíamos, luego tú puedes agrupar por centros, lugares donde hacer actividad o por servicios, ¿no? Diferentes servicios que se pueden hacer en cada uno de esos centros. ¿Qué ocurre? Que al final Noemí tiene que acceder en determinado centro a determinados servicios y Dani tiene que él está en dos centros diferentes, pero solo trabaja en un determinado servicio. Y Andreu está en un solo centro, pero es el coordinador de todos los servicios. Quiere decir esto, que es absolutamente necesario estructurar tu CRM para que la visualización de la información sea la más adecuada. Y luego ya lo veremos en las conclusiones. Esto siempre tiene dos dimensiones, ¿no? La legal, formal y la de la salud, ¿no? de las personas que participan. Pero primera reflexión, tenemos una entidad con múltiples proyectos en múltiples sedes que necesita poder gestionar quién accede a qué, porque si no, cada persona que entre allí dentro se puede encontrar con una cantidad de información que ni es la que le toca ver ni es la que necesita ver. ¿Cómo hemos abordado ese proceso? Este es de esos ejemplos, asterisco, botoncito verde. Cualquier organización de Sinergia TIC tiene en su CRM las herramientas para poder hacer esto que estáis viendo. No hay ni una coma desarrollada por nadie del equipo de Sinergia TIC. Otra cosa es la ayuda en la adaptación, pero todo esto se lo podría hacer cualquier entidad. 1. Crear un rol para cada perfil profesional. Conjuntos de personas que trabajan de una misma manera en una organización. Y tú puedes tener gerencias y puedes tener equipos de coordinadores y puedes tener equipos técnicos y puedes tener el conjunto de personas que trabajan con el proinfancia, que trabajan de una manera diferente, etcétera, etcétera. Con lo cual, conjuntos de personas que trabajan de forma similar, que tienen el mismo perfil profesional dentro de la organización. Y a partir de ahí, cada uno de los roles, por supuesto, esta presentación no tiene ninguna de ellas, busca hacer una demo de módulos, simplemente explicamos el qué. En cada una de ellas lo que delimitamos es que, por ejemplo, el grupo de responsables de barrio resulta que tienen habilitados el módulo de asistencia y no pueden borrar nada y solo pueden editar, exportar
listar o ver las de su propio grupo, ¿no? Cuando hablamos de propio grupo, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de propio grupo nos referimos a que cada proyecto o sector tenga su grupo de seguridad. Y Santa Coloma tiene un grupo de seguridad y el Raval tiene otro y Badalona tiene otro y etcétera, etcétera, etcétera. Creamos roles y grupos de seguridad. Los grupos de seguridad imitan a las ubicaciones, sectores, ¿no?, que queremos trabajar, mientras que los roles dicen perfiles profesionales. Como os podéis imaginar, si a cada uno de los proyectos, ¿no?, si asociamos proyecto sector a un grupo de seguridad, la cosa nos queda como muy clara, ¿no? En Badalona hay un determinado conjunto de personas que pueden acceder a una cantidad de información. Y los roles dicen que si tú eres técnico, tienes un acceso, si tú eres por infancia, tienes otro, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cada usuario del CRM, cada Noemí, cada Belén, cada Javier, cada Xavi, cada Daniel, cada Andreu, tiene asociado rol y grupo de seguridad. Puedes tener uno, puedes tener varios, ¿eh? Si nos lo imaginamos con uno, ya estaría. Lo cual permite fácilmente tener esa distribución, ¿vale? Hasta aquí es una funcionalidad que hasta hace un par de años, año y poco, era el límite en el que podríamos llegar. ¿Qué ocurre? Que además tenemos el problema de la herencia de las cosas. Oye, ¿y si yo creo un evento, si Xavier Salas crea un evento, cuando se generen inscripciones a ese evento, cuando se generen sesiones de ese evento, cuando generemos asistencias de esas inscripciones, de esas sesiones, ¿quién las puede ver? Sinergia, desde hace unos cuantos meses, bastantes ya, tiene la posibilidad de gestionar herencias, reglas de módulos. Es decir, oiga usted, si usted hace un evento, las inscripciones que estén aquí abajo cuelgan siempre ¿de qué? Pues las inscripciones, no olvidemos que una inscripción es algo tan tonto como una persona vinculada a un evento. Eso es una inscripción. Vale, ¿quién prioriza, la persona o el evento? Pues tú puedes decidir dentro del CRM cómo gestionas eso. Aquí tenéis una serie de fotos, pero como decíamos, nuestra idea va a ser siempre hacer un minutito dentro de cada instancia. Cuando tú te vas a esa instancia y te vas a la parte de administración, tienes, como decíamos, montones de usuarios. No vamos a entrar en el listado de usuarios que tenga o no tenga el Casal dels Infants en su instancia. Tenemos esos roles que hemos visto. El rol del equipo pro infancia tendrá unas ciertas disponibilidades, unas ciertas, dijéramos, capacidades de acceso, y el rol de responsables de barrios, pues resulta que tienes aquí una serie de módulos habilitados, habilitado el módulo de diario, habilitado el módulo de documentos, habilitado el módulo de eventos, habilitado el módulo de familia, etcétera, etcétera. Estas personas que aparezcan aquí abajo, estas usuarias, Bea, María José y Ricard, van a tener acceso como mínimo a esto. Si luego tienen otra serie de módulos, lo van a estar. Además, tenemos grupos de seguridad. Cuando tenemos esos grupos de seguridad, nosotros nos encontramos con que los grupos de seguridad, insisto, tienen aquí una lista de grupos de seguridad, ámbitos, Santa Coloma, Sal, Raval, Mina, Besós, Marrón, Badalona. Fijaros, ¿no? Parece la intuición de que estamos hablando de sectores o de áreas geográficas donde esos productos están. Si resulta que Pedro Álvarez está en el grupo de responsable de barris, pero es que además luego me vinculo de alguna manera a Badalona, pues resulta que yo solo veré aquellos registros de los módulos que me permita mi rol, los registros que me permita mi grupo de seguridad. Y para acabar, las reglas de los módulos. Aquí, oye, ¿y un evento? ¿De qué hereda el grupo de seguridad? Pues un evento hereda su grupo de seguridad del proyecto. Si es un proyecto vinculado al Grupo Badalona, el evento automáticamente se vincula al Grupo Seguridad Badalona. Y la gente de Santa Coloma, pese a ser dos ciudades que comparten frontera en una calle, no verán ese evento, porque solo ven los eventos de Santa Coloma. Y este evento queda vinculado a Badalona. Sí, por lo tanto, primer resumen, lo mismo, insisto, las reglas por módulos las podéis aplicar a cualquiera. Las inscripciones, ¿a qué van a quedar vinculadas? ¿Las inscripciones quedan vinculadas a la persona o quedan vinculadas? No. Las inscripciones quedan vinculadas a su evento, al evento que tienen encima. Y eso nos garantiza que si Sofía resulta que está en 3 grupos de seguridad, porque resulta que Sofía la gestionan desde Santa Coloma, desde Badalona y desde el Raval, su evento solo lo van a ver los de Badalona, porque son los que tienen que ver ese evento. ¿Sí? Primera aplicación, por lo tanto, en el CRM, podemos adecuar Sinergia CRM a la estructura organizativa que tienen las entidades que trabajan con la herramienta y no al revés.
Los roles, evidentemente los usuarios, los roles y los grupos de seguridad, te permiten, primero, una interfaz más limpia. Natalia entra en el CRM y no tiene por qué ver 173 eventos, ve 17 los de Badalona. Y no tiene por qué ver 1.543 usuarios, ve 59 los que tenemos gestionados en Badalona. Por lo tanto, interfaz más limpia, un volumen de datos acotado y, por supuesto, una manera óptima, diríamos, de cumplir con la legalidad, ¿no? Aunque todos hayamos firmado el mismo contrato, chavales, entre los infants de los chicos y chicas de Badalona y los chicos y chicas de Santa Coloma, al menos sí la organización puede decir, ¿no?, que está haciendo todo lo posible por proteger la información sensible, ya no solo legalmente, sino también éticamente, dejadme decir así, que es un poco exagerado. ¿Vale? Si tú tienes 100 usuarios del CRM distribuidos en 19 equipos distintos y además tienes la previsión de ir incorporando cada vez más y más servicios y más personas, esto que acabáis de ver es una necesidad imperiosa. Organizar los proyectos, organizar los grupos de seguridad, organizar los roles y asignar los usuarios para que accedan a la información que necesitan, ¿no? Sinergia CRM, cuando entras y ves 60 módulos allí puestos, todos colgados de un mismo menú, genera una cierta ansiedad. Venga. Paso 2, insisto, vamos a ir sin solución. Y aquí esto está relacionado. Los he puesto a continuación, el orden era diferente, pero lo he cambiado a última hora porque me parece que nos ayuda. Minyons, escoltas y guías de Cataluña. Tropecientos mil jóvenes y jóvenes vinculados a, pues eso, a grupos escoltas en Cataluña, ¿no? Conocéis las estructuras de los movimientos scouts, ¿no? Que de forma genérica, ¿no? Pues con muchísimos grupos locales en los que trabajas también de forma muy local. Lo que acabáis de ver antes, dijéramos que incluso está un poco más multiplicado, ¿no? Hay casi más todavía localizaciones territoriales que quieres limitar. Muy bien. Imaginaros que lo anterior también lo está resuelto aquí, y lo está. Tenemos un problema. Sofía Martín, resulta que estaban trabajando con ella, usuaria maravillosa de nuestros servicios en Santa Coloma, y llega a Badalona. Y en Badalona no ven a Sofía Martín, no está asignada a mi grupo de seguridad. Es decir, la gestión anterior provoca riesgos de duplicidad en nuestros sistemas. Provoca que yo pueda volver a escribir Sofía Martín y provoca que pueda hacer que esa Sofía Martín se duplique. Y que nunca llegue a saber que Sofía Martín ya la estábamos, ¿no? Porque resulta que estuvo hace un año en un servicio en Santa Coloma. Bien, al final, esto es lo que explicamos aquí. Trabajamos con múltiples usuarios desde ubicaciones diferentes y grupos de seguridad diferenciados. No todos los usuarios pueden ver todos los servicios, lo hemos dicho antes, podríamos llegar a crear nuevos registros. Si un joven o una familia lleva a su peque a un grupo escolta en La Garriga, pero resulta que después se trasladan y se van a vivir a Sabadell, se van a llegar a Sabadell y en Sabadell van a dar de alta a un chaval, ¿no?, que viene de La Garriga, pero que no sabemos que ya estaba. Total, solución. Necesitamos prevenir la creación de duplicados, pero sin hacer que tenga acceso a toda la base de datos. Claro, la solución fácil es que todo el mundo vea todo. No, claro, para eso no hacía falta estas alforjas. ¿Cuál ha sido la solución? La solución ha sido que cuando tú guardas un registro, en el sistema comprueba determinados campos. En este caso, el número de identificación o la tarjeta sanitaria. Paréntesis, cuando trabajas con menores es muy habitual y muy recomendable que exijas al menos un número de ID, ¿no? Porque Pedro Álvarez menores no hay muchos, pero Jans sí que tenemos 100, ¿no? Bueno, pues entonces, un número obligatorio, identificación o tarjeta sanitaria, estará bien tenerlo. Lo que hace el sistema es hacer una búsqueda automática de otros registros de personas que ya contengan el mismo valor, independientemente de cuál es el acceso que yo tenga a la herramienta. Me da igual que Pedro solo tenga acceso a 3. Si en la base de datos hay 3.000 personas, la herramienta se va a buscar en 3.000 personas y ya está. Si detecta coincidencia, no te permite guardar el registro. No me guardas un registro con el mismo NIF, por Dios, por encima del cadáver de alguien. No se guarda un registro con el mismo NIF o la misma tarjeta sanitaria. ¿Vale? Se muestra un mensaje de error personalizado y te dice ya este registro ya existe y a partir de ahí, si no hay coincidencias, evidentemente el sistema permite la continuidad. Esto es así de sencillo, ¿eh? Antes os decía, hay algunos que no necesito 30 minutos para explicar el proceso, pero es una casuística muy interesante, que creemos que es interesante que las entidades conozcáis y veáis, que requieren de una programación relativamente conocida, ¿no? Como siempre, una vez hemos hecho unas cosas, el replicar estas mismas cosas en otras organizaciones puede resultar más o menos sencillo, pero de extrema utilidad. Eliminemos la posibilidad de que haya duplicados. En el momento en que tú prohíbes que Mónica, cuando entra en la aplicación, vea todos los registros,
y además Mónica tiene permiso de generar registros, le estás abriendo la puerta a que duplique, ¿no? A que venga alguien y duplique. Y esta casuística que os decía de minyons, escoltas, guías, o como la que podría tener Casal dels Infants, que al final te van apareciendo de forma recurrente nuevas personas, nuevas incorporaciones al sistema, pues podría ser así, ¿vale? Si nos vamos a la instancia, como os decíamos, en todos los casos hemos intentado hacer o intentamos hacer un análisis rápido. Yo en afiliados puedo tener acceso o no a todos, pero si yo le pongo al afiliado, le pongo prueba y de apellido webinar, sabéis que al final lo de poner datos obligatorios, género no binario, fecha de nacimiento, jovencito, 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 pero al final la clave es número de identificación, otros, y yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me acaba de ver en un chaval de la Garriga a una persona a la que estoy a punto de dar de alta en la Garriga y lo que me dice el sistema, que nos faltan una serie de campos, bueno, es igual, permitidme que no me obligue a mí mismo ahora a poner aquí campos y lo que fuere. Me va a aparecer exactamente, sin tener acceso a todo, me va a aparecer exactamente el mensaje que habéis visto aquí. Valor no válido, ya hay al menos un registro en el módulo de personas que tiene ese valor en el CRM y, por lo tanto, insisto, sea en el CIP, en el número del CatSalut, ¿no? en el código de la tarjeta de seguridad social, o sea en el número de identificación. No es válido, hay otro aquí. Aquí la organización podría tomar dos decisiones, y aquí, evidentemente, precisamente las cosas que haces adaptándolas para la entidad, podríamos tomar dos decisiones. Uno, Mónica no tiene acceso al registro, se queda aquí. Mónica no puede registrar nada, se queda aquí, no tiene información. Lo que tiene que hacer es hablar con alguien que tenga permiso para ver toda la información y decirle, oye, el NIF 1, 2, 3, 4, 5, 6, resulta que ya existe, míramelo, busquemos si esa persona existe, vincúlala a mi grupo de seguridad y a partir de ello puedo seguir trabajando. Opción B, un tanto más compleja, sobre todo por la protección de información, que Mónica, en el momento en que le apareciera eso, pudiéramos visualizar, ¿no? Hacer de forma automática la visualización de esa información, pero vete tú a saber a qué grupo de seguridad lo asigno, etcétera. Pero en este caso, si no recuerdo mal, permitidme que no conozca con detalle todos y cada uno de los detalles de todas las aplicaciones, creo que se queda aquí. Simplemente no te permito guardar. Muévete en la organización para que alguien que tenga acceso a todos los registros pueda ubicarlos, ¿vale? Única consideración que nos hemos anotado como equipo de Sinergia TIC cuando hacíamos este pequeño ejemplo. Insisto, es un ejemplo muy sencillito, pero que evita duplicidades de personas, incluso con gente con grupos de seguridad diferentes. Mejora la calidad de los datos, sin duda. Mejora la coordinación entre grupos, sin ninguna duda. Y es, como habéis visto, sencillito, automático, la entidad lo necesita y así simplemente. Queremos añadir una reflexión. Esto no elimina la responsabilidad de la búsqueda antes de meter cualquier registro en el CRM. Tú lo puedes hacer para unos campos determinados, pero nadie te dice que esa misma persona no la tengas en el CRM sin tener su NIF o sin tener su tarjeta sanitaria. Un interesado, un familiar, ¿no? Hacemos esta reflexión porque esto no soluciona todos los problemas. Es evidente que soluciona que no des de alta un usuario que ya tenías, ¿no? Y que no dupliques información que ya tenías. Pero bueno, nada, reflexión. A lo mejor no es imprescindible, ¿no? Pero sí que es más que recomendable que alguien, antes de hacer cualquier carga de un nuevo registro, si tiene la posibilidad de hacerlo, introduzca nombre, apellido o solo el apellido, visualice el que ya está. Lo dejamos ahí porque nos parecía que no podía quedar en el vacío de ya con esto, ¿no? Se acabaron todos nuestros problemas. No. A menudo tenemos registros en los que no tenemos recogido adecuadamente el NIF, no lo tenemos, etc. Venga, y una siguiente. Con este logo tan bonito ahí, con esas gafitas de sol, Futsal Iris. Las gafas de sol es porque el barrio es Iris, Sol, Casagemas y, bueno, cuando hace 26 años haces un logo y lo hace un chaval de 15 años, pues le pones el logo que sea. Pero aquí tenemos un problemita. Futsal Badalona Iris vuelve a ser un desarrollo interno en el CRM. Este es el tercero y último que os presentamos en este ámbito. Hay unas 70 personas que son de los equipos técnicos, monitores, monitoras, llamémosle entrenadores, equipos técnicos, como queráis. Son unas 70 personas. Hay 30 equipos en el club. 30 proyectos, entre comillas. ¿Qué ocurre? Que están bajo contrato de voluntariado. Sí que hay alguna persona, gerencia, etcétera, tiene su contrato laboral, pero hay contrato de voluntariado. Y sabéis que donde hay contrato de voluntariado hay liquidación ¿no? Hay liquidación de kilometraje y hay liquidación de dietas, ¿no? Que es la aportación económica que una organización le podría hacer para compensar los gastos de los que ha incurrido ese voluntario o voluntaria. Bien,
Cuando tú tienes 30 equipos que se van a jugar por esos mundos de Dios todos los sábados y domingos, bueno, pues la gestión de eso tiene una cierta complejidad. Hasta hace no mucho, en Futsal Iris, la manera de resolverlo era que al final de mes había una persona que se ponía a puntear todos los partidos que se habían producido en el mes, nunca menos de 120, y todos los entrenamientos que se habían producido, nunca menos de 2 por equipo, 60 por 4, ¿no? 250 cada mes. Miraba dónde había sido el partido, miraba la distancia en kilómetros, lo multiplicaba ahora por 0,26, antes creo que era 0,19, y luego miraba en qué hora había sido el partido, ¿no? ¿A qué hora ha sido? Porque si es entre la 1 y las 3, te corresponde dieta. Si es antes de la 1 o después de las 3, no. En definitiva, decenas de horas dedicadas a construir un Excel. Bueno, ¿cómo lo hemos abordado? Creando un par de módulos específicos en el CRM y haciendo una serie de flujos de trabajo y cálculos. De nuevo, algo que está al alcance de cualquier persona, ¿no? De cualquier organización. La estructura se divide en dos. Una, ¿qué módulos clave? Evidentemente, el uso del CRM para un club de fútbol sala en este caso, bueno, pues no utilizas nombres diferentes, pero utilizamos el módulo de eventos para cada equipo y temporada. Es decir, el Prebenjamín A de la temporada 24-25 es un evento y cada partido es una sesión y cada entreno también es una sesión con su horario y con su tal. Enseguida lo veréis. Y hemos creado 2 modulitos, uno que se llama población. Que lo que hemos hecho es que cada vez que aparecía una población nueva, al final se repiten todas, ¿eh? Cuando has hecho ya una temporada tienes el 90%. Pero si mañana tuviéramos que ir a jugar a la Seu d'Urgell, pues crearíamos en el módulo población la Seu d'Urgell y diríamos cuántos kilómetros hay entre la pista donde jugamos nosotros, entre la sede del club y la Seu d'Urgell, ¿vale? Y liquidación de voluntariado. Ahí es donde queremos que todo aquello que hacía una persona dedicándole decenas de horas cada mes se haga de forma automática. El proceso también lo hacemos para los entrenamientos. También se hace para los entrenamientos. Tú entrenas 2 veces al día y hay una distancia desde tu casa hasta la pista de entrenamiento. Y eso lo haces 2 veces por semana, ¿vale? ¿Qué cálculos se hacen? Se vincula el voluntariado del equipo. Enseguida lo veréis sobre la instancia, que es mucho más fácil. Pero al final lo primero es que cada vez que hay un partido, cada vez que creas un partido nuevo, dice, ¿qué voluntarios están vinculados a este equipo? Pues mira, Belén, Dani y Nacho son los que entrenan este equipo. Pues lo vincula. Podría pasar que a media temporada Belén ya no estuviera en este equipo, estuvieran 2 equipos diferentes, ¿no? Pues cada vez que pones un partido te dice qué personas estaban allí. Calcula la hora de inicio y dice si hay dieta o no hay dieta. Y calcula la distancia de ida y vuelta en desplazamientos a nivel de la tabla de población. No calculas importes. Finalmente, en un campo controlado, no lo hace automáticamente porque a veces se suspenden partidos, a veces el partido ibas a ir pero al final no ha sido. Bueno, total. El club tiene un botoncito para decir, ahora sí, genérame los registros de voluntariado, ¿eh? No se hace automáticamente, sino que tal. Y luego además tenemos una plantilla para que se lo pueda llevar el entrenador. Lo vemos en una instancia, que es como mucho más fácil de ver, y nada, simplemente esta es la instancia de la entidad, y yo ahora creo un nuevo entrenamiento partido. Yo creo un nuevo entrenamiento partido, podemos jugar contra, mira, equipo rival Salesforce, por puestos a provocarle al mundo. Equipo rival Salesforce, equipo Iris, como os decía, cada uno de estos es un evento. El evento en el que está, en este caso, es el Prebenjamín C. Competición, lo que queráis, no completo más datos. Y la hora de inicio es jugamos hoy, esta tarde a las 5. No me enviéis nada por el foro, que a las 5 tengo partido. Con esta información, si además le digo que distancia a la población, que jugamos fuera y jugamos en, pues donde queráis, en Tordera, que hay 56 kilómetros desde donde estamos a Tordera, con lo cual no me llaméis tampoco a partir de las 3, que estaré camino de Tordera. Fijaros que edición de voluntariado aquí no hay nadie. En el momento que yo guardo el registro, lo que me acaba de decir es que como lo que está vinculado ahí es que son Pedro y David, es decir, mi hijo y yo, que somos los que entrenamos al Prebenjamín C, ya estamos asignados y tenemos un kilómetro de distancia entre nuestra casa y el campo de entrenamiento y hay 56 kilómetros entre nuestro campo y Tordera. Cuando calculas multiplicando por 0,26, esto te hubiera puesto, ¿no?, que hay 29,12. Si cogéis 56 kilómetros, lo multiplicáis por 2, le sumáis los 2 kilómetros de ida y vuelta, lo multiplicáis por 0,26, esto es. Además me dice que no hay dieta. Importe de dieta 0. ¿Por qué? Porque este partido, lo he editado, guardo, este partido no le corresponde dieta porque empieza a las 5 de la tarde. Si empezara entre la 1 y las 4, entre la 1 y las 13:59, sí que generaría dieta. Miércoles, duración de la sesión, pagos de dietas,
número de partidos, número de entrenos, kilómetros a casa, hora de inicio a las 17 horas. Esto es lo que hace la aplicación, no hace más. Y esto lo hace mediante, nada, 4 flujitos de trabajo muy tontos que te calculan, ¿no? 4 cosas, 4 cálculos, no hace más, no tiene más mérito que haber creado una serie de campos y decir, pues cógeme, calcúlame la hora, calcúlame la distancia, coge la distancia que pone en aquella tabla de distancia y ponla aquí. Lo que sí genera, para acabar con esto, es que cuando tú tienes la liquidación de voluntariado, estas líneas se calculan automáticamente. Y solo llevamos una temporada haciendo esto. Esta es la primera temporada y media que llevamos. Pensar que aquí le añadimos también los entrenamientos, lo multiplicamos por 10. O sea, lo que decimos, no hacemos cada entrenamiento, sino decimos entrenamientos multiplicados por N. Bueno, pues llevamos 12.350 líneas de registro, prácticamente automáticas. El registro que os he enseñado antes generaría una línea para David y una línea para Pedro, en la que diría que en ese partido, ese día y esa hora le corresponden 29,12 euros de voluntariado, porque no, y esto es perfectamente justificable. Además, aquí, ya solo para acabar, tenemos un par de plantillas, una que genera el listado en Excel para que pues, ¿no? la gerencia pueda tenerlo, y otra que ahora estamos modificando y que por tanto no veréis aquí, pero otra para la firma de la, ¿no? Pues sabéis que el voluntariado tiene que firmar conforme recibe esa dieta asociada. Bueno, pues hay otra firma para el voluntario para que salga. Ya está, ¿no? Reflexión hecha. A nivel de conclusiones, insisto, la herramienta genera en el evento, incorpora los voluntarios que hay, a partir de la fecha y hora y de la distancia de población hace una serie de cálculos que te permiten poner, pues eso, que si tú tienes aquí no sé cuántos kilómetros de vuelta, 8 kilómetros, más 2 kilómetros por aquí, más no sé cuántos, y lo que te genera es, esta es la línea de liquidación de voluntariado, que no os he enseñado ninguna abierta, pero al final te dice el desplazamiento, el importe, si hay dieta, si no hay dieta, el importe total, que es la suma de lo uno y de lo otro, y esto se lo puede llevar la gerencia donde sea. Y este es el Excel, ¿no? La salida Excel que tiene la gerencia, en la que le dice el voluntario en este evento equipo de los kilómetros a casa, kilómetro partido, la fecha, el entreno, el partido, la hora, la población, los kilómetros totales, Ningún mérito es sentido común, pero la cantidad de horas que se ha ahorrado, imaginaros, Futsal Iris a lo largo de una temporada juega entre 900 y 1.000 partidos, entre amistosos y tal, y no sumamos los más de 2.000 entrenamientos. Hacer esto de forma manual para 2 o 3 personas aproximadamente en cada partido, esa era una locura. Bueno, 2 modulitos, poblaciones y liquidación de voluntariado, una serie de flujos de trabajo, somos muy fans algunos dentro de la casa en hacer flujos de trabajo y cálculos, pero no tiene más, tiene muy poquito más. De hecho, los mayores problemas que nos hemos encontrado son con el cambio horario, de si la hora de verano y el horario de invierno, porque resulta que tú, ¿no? Cuando cambia el horario para calcular la hora de la dieta, pues tienes un problemilla. Por lo demás, absolutamente sencillo. Si alguna de vosotras gestiona voluntariado y de alguna manera tiene que gestionar este tipo de historias, de nuevo es muy, muy sencillo poder abordar. Venga, avanzamos por aquí. Informes. Le paso la palabra a Belén y voy a dejar de compartir, y lo va a hacer Belén porque así es mucho más fácil que ella misma se vaya pasando las trampas y tiene que entrar en algún enlace y ya está, ¿vale? Con lo cual, Belén ahora yo dejo de compartir y Belén nos comparte también pantalla para esa parte que os decía del ámbito de informes y data analytics en general. ¿Sí? Venga, vamos a ello. Perfecto. ¿Estáis viendo mi pantalla? Ahora mismo, ahí te tenemos. ¿Estás? Ahí está. Vale, genial. Nada, muchas gracias. Bueno, yo vengo a traer un par de experiencias relacionadas con la explotación de datos registrados en el CRM y, bueno, la visualización principalmente, ¿no?, a través de Sinergia Data Analytics. Entonces, primero vamos a hablar de un caso concreto, ¿no?, de unos informes en Sinergia Data Analytics, que en este caso, bueno, Pedro también lo destacaba, ¿no?, con otras entidades. En este caso lo ha realizado propiamente la entidad por su cuenta, consultando, por supuesto, la wiki, viniendo al foro, alguna consulta muy, muy pequeña sobre cómo se relacionaban X módulos dentro del CRM, bueno, que ha sido iniciativa también y de trabajo por parte de la entidad. He visto que estaba por aquí Noemí, creo que Antonio también se ha conectado, así que para destacar también su trabajo y simplemente para que conozcáis un poco la herramienta, ¿no?, y las posibilidades que ofrece, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación? Bueno, pues como todas, ¿no? La asociación La Rueca
para quienes no las conozcáis, no voy a presentar la misión Valores, pero podéis visitar su web. Que se dedica a temas de formación y empleo y tiene una apuesta, yo creo que fuerte por la innovación social y tecnológica, ¿no? Y bueno, pues registran en el CRM pues su parte de atención directa, ¿no? Todos los datos de sus personas usuarias, pues realizan diagnósticos, planes de trabajo, eventos, ¿no? Pues todo esto lo registran en el CRM y se ven en la necesidad, como yo creo que es que todas las que estamos aquí, de, vale, todos estos datos que estamos volcando, ahora los queremos poder visualizar, ¿no? Lo voy a decir ahora, lo diré también con mi siguiente parte de la presentación, que meter datos en el CRM en sí no es un fin, ¿no? Tenemos que hacer algo con eso que estamos registrando. Entonces, bueno, la solución que están utilizando es Synergia Data Analytics, que como sabéis la tenéis a vuestra disposición. O sea, ya teniendo Synergia CRM tenéis acceso a Synergia Data Analytics, que es una herramienta de analítica y visualización de datos que tenéis directamente conectada a vuestro CRM. Entonces, directamente desde Synergia DA, como lo llamamos, podréis ya crear informes para visualizar, ¿no? Analizar esa información que estáis registrando en el CRM. Sabéis que también tenéis un módulo de CAR-Reports que también está pensado para ese fin. Yo siempre digo, sigo siendo fan de CAR-Reports. Yo creo que son herramientas a día de hoy complementarias. Entonces, bueno, no os olvidéis de CAR-Reports, pero tampoco os olvidéis de que tenéis Synergia DA que cubre áreas donde desde luego CAR-Reports no llegaba, que es sobre todo la parte de cuadros de mando interactivos, accesibles, que se pueden compartir de forma pública, no es necesario tener un usuario en el CRM. Bueno, tiene una serie de ventajas también que para ciertos determinados informes os puede encajar, ¿no? Entonces, bueno, utilizando Synergia DA, la entidad, bueno, aquí también he mostrado el enlace, la entidad ha creado varios informes, pero voy a exponer uno en concreto, que lo tengo por aquí ya abierto, que es este de aquí, ¿vale? Donde, como habéis visto, bueno, como veis, meten imágenes, ajustan también los colores a su propia marca y pueden meter, pues eso, datos de personas usuarias, personas que vienen a los eventos, de voluntariado, datos de atención directa, bueno, una serie de información que directamente han generado en este informe y que de hecho lo han marcado como público y es un informe que se puede compartir a través de un enlace, ¿vale? Sin tener que tener un usuario de acceso ni al CRM ni en este caso a Synergia Data Analytics. La entidad como tal tiene más informes, ¿eh? Tiene para empezar todos los informes de ejemplo que os subimos desde Synergia TIC y que os animamos también a utilizar, a cacharrear por lo menos. Aquí ya surgen comentarios. Pero bueno, que la entidad ha trabajado también en otra serie de informes, pero bueno, para que veáis un poco las posibilidades que ofrece y esto, como os digo, la entidad lo ha hecho de forma totalmente autónoma, simplemente viniendo al foro para consultar alguna cosa y un poco por su cuenta, ¿no? Entonces, sí quería destacar un poco, perdón que vuelva a presentarla así en grande para que lo veáis mejor, la parte del proceso, ¿no? Hemos seguido un poco la misma estructura para presentar cada experiencia y en este caso la parte del proceso me parece fundamental, ¿no? Porque empezar a trabajar con Synergia Data Analytics no es abrir la instancia de Synergia Data Analytics y me pongo a montar mis gráficos, ¿no? Sino que tiene que ver con todo el proceso de implementación del CRM, un poco Synergia DA es la guinda, por decirlo de alguna forma, del pastel. O sea, primero tenéis que haber empezado a trabajar con el CRM, adaptarlo a vuestras necesidades, que recoja la información que necesitéis. Luego hay que efectivamente registrar esa información, ya sea por un lado migrando datos históricos o empezándolo a usar ya directamente en el día a día. Hablaremos también en la siguiente parte del tema de la calidad de los datos, de lo que estamos metiendo. Perdón, pero no puedo evitar leer las dudas y me sale casi contestar. Pero bueno, que lo que decía, que no solo registrar la información, sino también analizar la calidad de lo que estamos registrando en el CRM y luego ya sí, diseñamos los informes y no solo diseñamos los informes, ¿no? Porque si los diseñamos y los dejamos ahí en un listado de Synergia DA y no nos sirven de nada, tampoco tendrá ninguna utilidad, ¿no? Tendremos que establecer algún plan de monitoreo de, pues yo me he establecido una serie de indicadores, pues les voy a ir haciendo una revisión
mensual, trimestral, la periodicidad que establezcáis, pero bueno, que los indicadores no se plantan en un documento y les pongo un datito y no los vuelvo a mirar, ¿no? Esto realmente es necesario establecer un sistema de monitoreo precisamente para poder hacer esta evaluación también de mejora continua. Así que nada, esta experiencia así un poco breve, pero de conclusiones, que se puede trabajar con sinergia de desde ya, ¿no? Que lo podéis hacer de forma autónoma, que tenéis la wiki, que tenéis el foro y que podéis contar, pues, por supuesto, con nosotras para lo que necesitéis en ese sentido, que sinergia de no va a funcionar si no se está registrando adecuadamente la información en el CRM, o sea que ese va a ser siempre el punto de partida y luego que el punto final no es sinergia de sino que es precisamente luego hacer esa revisión de todo lo que habéis estado analizando a través de esos informes, ¿no? Y hacer este seguimiento y mantenimiento periódico, ¿vale? Entonces, dejando esta experiencia y, bueno, dando gracias también de nuevo a la entidad por su disposición. Me falta ver un tema de un filtro que habíamos comentado. Os presentamos también otra experiencia que tiene que ver con el programa Kit Consulting y, en concreto, el servicio de análisis de datos básicos. Ya os informamos en su momento, ¿no? de este programa, el Kit Consulting, gestionado por Red.es, que bueno, ofrece como distintos servicios, dentro de los cuales, pues en Sinergia TIC estamos haciendo una parte de servicio de 360 de transformación digital y un servicio de análisis de datos básicos. Lo estamos haciendo ya, lo hemos hecho ya con unas cuantas entidades. Menciono en concreto a CAPS y a Menudos Corazones, que también he visto que estáis aquí presentes, ¿no? Aunque voy a mostrar un poco de información muy genérica, o sea que tampoco os voy a mostrar datos así muy concretos, pero un poco presentaros en qué consiste el proyecto, porque aunque en este caso como que el proyecto nos ha venido un poco dado la propuesta y demás, pero hemos detectado que realmente es algo que creemos que puede ser de mucho valor para todas las entidades que formáis parte de Sinergia TIC y que estáis utilizando el CRM, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, por eso ponemos necesidad, más bien necesidad o oportunidad, ¿no? Aprovechando el Kit Consulting, realizamos este proyecto que nos sirve para detectar en las entidades, ¿no? Toda esa información que estáis registrando en el CRM, pues hacer un poco una pausa y ver si lo que estamos metiendo, para empezar, sirve para alimentar los indicadores que en principio tenéis establecidos como indicadores clave para vuestra entidad o para un proyecto concreto, para un servicio concreto, y si alimenta realmente esos indicadores, pues ver la calidad de la información de lo que estáis registrando, ¿no? Un poco lo que vemos es que pues el día a día, la rutina, las prisas, pues al final es lo que tiene, ¿no? Que no tenemos tiempo para parar y reflexionar sobre los datos que estamos registrando en el CRM. Entonces, Kit Consulting, en este caso, con el servicio de análisis de datos básicos, nos ha ofrecido esta posibilidad, ¿no? De realmente parar y hacer este análisis, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el proyecto, os presento un poco el plan, ¿no? Todo como las fases que tenemos dentro del proyecto. Hacemos primero una parte de diagnóstico que tiene que ver con identificar grupos de interés, identificar procesos, fuentes de datos y luego una primera identificación, que en este caso han hecho todas las entidades que han estado involucradas, ¿no? En este servicio de Kit Consulting, una primera propuesta de indicadores, ¿no? Lo que también hemos tenido que hacer es establecer el alcance, ¿no? Porque el proyecto de Kit Consulting teníamos 3 meses para ejecutarlo, pues no nos podíamos ver todos los indicadores que tenía cada entidad, sino que nos teníamos que centrar, ¿no? Pues en un caso elegimos un proyecto concreto, en otra entidad elegimos un proceso concreto que era la acogida de las personas usuarias, en otro nos centramos más en cuotas, donativos, toda la parte más económica, por decirlo de alguna forma. Con otra entidad lo que dijimos es pues un indicador por área, que al final te hace ver un poco todo el CRM, pero bueno, que más o menos así hemos ido trabajando con otras para establecer cómo en qué indicadores íbamos a poner el foco. Entonces, lo que hemos hecho desde Sinergia TIC ha sido, con esa primera propuesta de indicadores, descomponerlo en las variables que los componen, ¿no? Por poner el ejemplo más básico, pues quiero ver número de participantes por género.
pues necesitaré ver cómo está recogiendo el número de participantes y cómo está recogiendo el género, ¿no? Necesitaré la métrica y la dimensión. Entonces, en función de todo eso, vamos mirando cómo está la información en el CRM. Hacemos un análisis exploratorio del dato que se llama sobre estas variables, revisamos la calidad del dato y hacemos una propuesta de propuestas que van de un poco de todo tipo, ¿no? Desde este campo, déjalo de utilizar, por Dios, que no te sirve de nada, o estás intentando registrar un dato numérico en un campo que has puesto de tipo texto y luego no lo vas a poder analizar, o tienes que crear este desplegable. Una de las conclusiones que más ha salido, ahora también lo diré, pero bueno, una de las conclusiones que más ha salido es que el uso de las vistas personalizadas, que sabéis que se desplegó hace unos meses, tiene una utilidad enorme para facilitar el registro de la información, acertar realmente dónde tenemos que meter cada dato. Entonces, bueno, en base a este tipo de propuestas, tenemos también una propuesta de indicadores en base a lo que nos habían contado las entidades, lo que sabemos nosotros también por nuestra parte, hacemos una propuesta si es que creemos que falta algún indicador y diseñamos unos informes que, bueno, esto ya va un poco aparte del Kit Consulting, pero desarrollamos, aparte del Kit Consulting, unos informes un poco para terminar de cerrar, ¿no? Entonces, por poneros, yo en este caso no voy directamente a la instancia porque no voy tanto a la instancia, pero por poneros algún ejemplo, tenemos unos indicadores que tendréis todas, ¿no? Número de personas atendidas por género, por servicio, por género y por servicio, por proyecto, porque el proyecto no es lo mismo que el servicio. Bueno, una serie de indicadores, partimos de esos indicadores, como decía, los descomponemos en cada una de las variables y analizamos qué es lo que hay en el CRM y detectamos áreas de mejora. Pues miramos si el dato está completo o no está completo, en qué grado está completo, cosas que hemos podido ver, pues un desplegable con 40 opciones, un desplegable con 80 opciones, que esto realmente me lo he encontrado. Eso, lo que decía, un campo que es de tipo texto, pero que técnicamente lo que hay que registrar es un número, porque era el número de personas atendidas y lo hemos puesto tipo texto, entonces ya no nos permite analizar, ¿no? Pues ese tipo de cosas que hemos hecho un poco con las prisas y sobre la marcha y luego cuando queremos ponernos a analizar no nos va a permitir sacar ningún tipo de información, ¿no? Y lo que queremos al final es tener datos fiables para que luego cuando hagamos los informes en sinergia de tan maravillosos como se ha hecho la Rueca, podamos decir, vale, y esto es que estoy segura de que lo que estoy mostrando son datos fiables porque ya esto lo he revisado la calidad de la información que registro y demás, ¿no? Y nada, finalmente, como no queríamos que esto fuese algo estanco, que se registrase en un Excel, hemos creado unos informes en Sinergia DA para mostrar justamente este análisis exploratorio del dato que hemos hecho, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, este era un ejemplo que es que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? De seguimientos, pues 17.000 seguimientos y sabéis que hay un campo del tipo, pues en este caso era un desplegable que tenía pues 40 opciones y las más utilizadas eran otros y entrevista de seguimiento. Un seguimiento de tipo otros o entrevista de seguimiento pues no me da mucha información, ¿no? Entonces ese desplegable habrá que darle una vuelta y la entidad pues ya sabe que tendrá que replantear un poco cómo está utilizando ese desplegable. Con otra entidad no muestro, estos datos son de la instancia de demo, porque no quería mostrar nada así especialmente sensible, ¿no? Pero bueno, también destacar, ¿no?, que con las entidades con las que hemos trabajado, pues en el caso con Menudos Corazones hemos trabajado más temas de socios y donantes y demás. Claro, los módulos que son, por decirlo de alguna forma, más estándar, como vienen ya del CRM y los módulos económicos son bastante en general estándar, ¿no? Tienen pues el importe, el tipo de pago, el método de pago, no solemos meter muchas cosas más, aunque hay entidades que sí, pero son bastante estándar, pues al final esas siempre son un poco más sencillas de analizar, ¿no?, que toda esa parte de atención directa que al final las entidades, como es lógico, y precisamente para eso está el CRM, lo adaptáis a vuestras necesidades, entonces, bueno, ahí siempre hay un poco más de necesidad de personalización, ¿no? Y sin embargo, los módulos más estándar, en principio, todo se debería estar registrando de una forma pues como más sistematizada. Entonces, bueno, conclusiones. Todo este servicio al final nos ha servido, pues eso, para tener esta oportunidad de hacer este parón, ¿no? Porque siempre, cuando hablamos un poco con vosotras, siempre es en el ámbito de desarrollar, implementar nuevas cosas, ¿no? Y esto, sin embargo, es como, no, vamos a parar y vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno,
creemos que es necesario, ¿no?, poder parar para evaluar si estamos registrando realmente lo que necesitamos para luego alimentar los indicadores que tenemos luego establecidos, ya sea a nivel interno o de comunicación externa, y que, bueno, es un poco la forma de poder aprovechar toda la información que toda la información que se está registrando en el CRM, ¿no? Después de ese esfuerzo que se hace por parte de todo el equipo, de toda la entidad, en poner en marcha el CRM y luego mantenerlo en el día a día, pues esta parte como que ya es para darle un poco el cierre. Muy bien. Y doy paso a Marc. Vamos a ello. Deja de compartir, Belén, y Marc coge los mandos para un par de ejemplos, ¿no? Ahora que os hemos puesto el caramelito en la boca, qué fácil es presentar las cosas con gráficos, ¿eh? Estas siempre triunfan, la de los grafiquitos, la de los informes y tal. Por suerte hemos puesto ahí la banderilla de ya, pero recoge bien, si no, no hemos puesto aquella de garbage in, garbage out, porque había que ponerla en castellano y todo lo de mierda que, ¿no?, que tal, y basura que es tal, pues queda un poco feo, pero al final la idea era un poco esa, ¿no? No solo es representa bien, ¿no?, y lo de la rueca es maravilloso, pero si la rueca representa maravillosamente y los datos que recoge no lo son, el informe puede ser el que sea, con grafiquitos, con fotos y con lo que tú quieras, pero no sería. Gracias, Belén. Pasamos a Marc. Un par de ejemplos de entrada de datos en el CRM, ¿no? Un par de ejemplos de carga de datos, ya veréis, en dos entornos un poco diferentes, pero creemos que interesantes también. Marc, todo tuyo. Sí, exacto. Bueno, buenos días a todas. Los desarrollos, el par de desarrollos que os explicaré yo en este caso, pues eso, son de entrada de datos a través de formularios, pues eso, pues para la gestión de eventos, ¿no? Para que esa gestión de los eventos sea más eficiente, y luego también para la visualización, ¿no? Un poco el seguimiento de toda esta gestión, ¿de acuerdo? Que sea también, primero, que sea en vivo, ¿no? Que sea en directo, por decirlo así, a través de sinergia de AI, como también un poco nos comentaba Belén hace un momento. Pues el primer ejemplo, ¿de acuerdo? El primer desarrollo, pues es un desarrollo que ya os avanzamos durante la asamblea del mes de mayo, ¿de acuerdo? Creo que en el webinar siguiente también lo hablamos, y además, ¿no?, habéis llegado hasta aquí, pues un poco gracias a este desarrollo, de modo que algunas de las cosas que os comento ahora, pues ya os sonarán y ya las tendréis en cuenta, ¿de acuerdo? Un poco, pues es eso, es el formulario que nos permite, ¿no?, hacer un seguimiento de la participación, ¿no?, el desarrollo, de hecho, que nos permite hacer un seguimiento de la participación, pues en vivo, ¿no?, y un proceso mucho más automatizado, ¿de acuerdo?, a través del QR y del enlace personalizado, ¿de acuerdo? Como os digo, es el desarrollo que hemos hecho, pues eso, para Synergetic, en este caso, para nuestra casa. La necesidad surge, pues bueno, pues para hacer el seguimiento, hasta ahora hacíamos el seguimiento de la participación de una forma manual, ¿de acuerdo? Nosotros, evidentemente, siempre hemos considerado importante hacer el seguimiento de la participación, ¿no?, en los webinars, para evidentemente era relevante saber cuánta gente participaba, de la gente que se inscribía, de cuántas organizaciones, ¿no?, el tanto por ciento que representa del total, etcétera, ¿de acuerdo? Pero sobre todo teníamos el tema de la asamblea, ¿no?, donde la participación es importante, tener este registro de la participación, ¿no?, para luego hacer también el seguimiento de los votos, etcétera, ¿no? Entonces, históricamente, todas habéis pasado por ahí, ¿no? Un poco el comentario que hacían al principio, ¿no? Podéis dejar aquí vuestro nombre y el de vuestra organización, así pasamos lista, y luego, pues eso, las conversaciones internas. Oye, Pedro, esta persona a mí no me suena, oye, esta organización, pero es nueva o viene de fuera, o bueno, en fin, ¿no? Un poco este seguimiento, pues no, por fin no nos lo podemos ahorrar, digamos, a través de este desarrollo, ¿no? ¿Y cómo lo hemos abordado? Pues básicamente, pues eso, lo comentaremos ahora un poquito más adelante, pero usando pues el código QR a nivel presencial para actualizar a aquellas personas que asisten presencialmente a un evento, y a través del código del enlace personalizado, ¿no?, para aquellas personas que asisten de forma virtual, ¿vale? Entonces, el proceso que seguimos es un proceso habitual. En este sentido, nosotros tenemos el formulario, ¿no?, el formulario con los desarrollos concretos que hemos hecho, ¿no?, en nuestra web. Nos hacemos la campaña de difusión, y todas aquellas personas interesadas, ¿no?, en asistir a este evento, ¿de acuerdo?, se inscriben en este formulario. Este formulario, ¿de acuerdo?, cuando hay la opción, en el caso de la asamblea era así, ¿no?, cada persona inscrita podría hacer esa inscripción por lo presencial o para asistir de forma virtual, ¿de acuerdo? De modo que, teniendo estas dos opciones, completaban esta inscripción. De modo que, según
que completaran, ¿de acuerdo? Recibían esta confirmación de la inscripción, ¿de acuerdo? Si era, pues eso, como os digo, si se inscribía para asistir de forma presencial, recibiría un código QR, y si asistía de forma virtual, recibiría el enlace personalizado, ¿de acuerdo? Esta confirmación la recibe tanto, digamos, la persona administradora del CRM, de Sinergia CRM, como la persona, evidentemente, que se ha inscrito, ¿de acuerdo? Y además lo que añadimos es el tema de la inscripción duplicada, ¿de acuerdo? Para evitar esta inscripción duplicada, que era un problema histórico que también teníamos, ¿de acuerdo? Pues el CRM simplemente comparando el correo electrónico, ¿de acuerdo? Pues si este correo electrónico ya está inscrito, ¿de acuerdo? Dentro de este evento, simplemente te informa tanto, insisto, tanto al usuario administrador del CRM como a la persona que se ha inscrito, al correo, digamos, le enviamos la plantilla de correo diciendo, oye, ya este correo ya está inscrito a este evento, ¿de acuerdo? De modo que no duplicamos tu inscripción. Simplemente, si eres otra persona, inscríbete con otro correo, ¿de acuerdo? Y si eres tú misma, que sepas que ya estás inscrita, ¿sí? Y finalmente, la última parte del proceso, pues la actualización de la participación, ¿de acuerdo? Una vez llega el evento, hacemos uso de ese código QR o accedéis a través de ese enlace y automáticamente se actualiza la participación se actualiza la inscripción, disculpad, en el CRM. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? A nivel de imágenes, un poco para hacer el seguimiento de esto, pues eso, como insisto, este es el formulario base, todas habéis pasado por aquí, de modo que os lo conocéis, y este es el correo que te llega, la notificación que te llega conforme te has inscrito con tu código QR, que es tu código personal e intransferible, ¿de acuerdo? Todas tenéis que tener uno y todas cuando asistíais a la asamblea y en el futuro quizá a otro tipo de eventos tendríais y a través del escáner de QRs del móvil nosotros os pasamos vista, digamos, actualizamos vuestra participación, ¿de acuerdo? Y en el caso de la asistencia virtual, ¿de acuerdo? Pues recibías también esta notificación con vuestro enlace ahí, que es como habéis accedido todas hoy, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se actualiza en el CRM? Se actualiza, como insisto, el estado de la inscripción, ¿de acuerdo? Este es el listado de la vista de lista de la participación de la inscripción a un evento, ¿de acuerdo? Y como veis, participa o no participa, ¿de acuerdo? Pues se actualiza pues todas aquellas inscripciones que están como confirmadas, ¿de acuerdo? Se actualizan a participadas, ¿de acuerdo? Una vez habéis pasado por el QR o habéis pasado habéis hecho clic en el enlace, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues un poco en la línea de lo que me comentaba Belén, pues ya también os lo compartimos en la asamblea, es el ejemplo del que podría ser, ¿no? De los datos que recogemos y del seguimiento que hacemos en vivo, ¿de acuerdo? En directo, de la participación en los eventos, ¿de acuerdo? Tenemos uno exactamente igual, menos trabajado, pero para el webinar de hoy donde se ha ido viendo, ¿no? Conforme cada una de vosotras ibais entrando, ¿de acuerdo? Se iba actualizando el marcador, digamos, de participa, ¿de acuerdo? Hasta llegar a las cifras que tenemos. De modo que hemos podido seguir, ¿no? Pues eso, cuántas personas se han inscrito en total, de cuántas organizaciones son estas personas, ¿de acuerdo? Cuántas finalmente han participado, de cuántas entidades finalmente han participado y el tipo de participación que han tenido, ¿de acuerdo? Si ha sido presencial, si ha sido virtual y en este caso ya sabéis que teníamos el tema de la comida ahí, ¿no? Pues cuántas eran con comida y sin comida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el resultado en este caso es sencillo, el seguimiento de la participación de los eventos, tanto como os digo, el webinars en la asamblea, tanto presenciales como virtuales, se actualiza de forma automática en Sinergia CRM y podemos hacer el seguimiento de este evento, ¿no? Como os digo, en directo a través de Sinergia Data Analytics, ¿sí? Esta es la primera experiencia que os queríamos compartir. Ya os he comentado que era una experiencia que todas más o menos teníais en cuenta ya, ¿de acuerdo? La segunda experiencia, también la ha presentado al principio un poco Pedro, tiene que ver, pues eso, con el formulario multi-inscripción con pago, ¿de acuerdo? Se trata de un desarrollo, ¿no? que hemos hecho con Atades, ¿de acuerdo? Especialmente para el seguimiento, ¿de acuerdo? Para la gestión de un evento que tienen. Es una carrera solidaria, ¿de acuerdo? Que ahora veréis que tiene bastantes detalles a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a las inscripciones, ¿de acuerdo? Y que complicaba un poco, pues eso, la gestión, ¿no? Un poco lo que siempre decimos, ¿no? El trabajo eficiente, ¿no? En este caso, perdón, paso a ver las necesidades, era uno de los puntos, ¿no? Gestionar un número importante, ¿de acuerdo? De inscripciones, ¿sí? Y hacerlas de una forma, pues eficiente, era una de las necesidades que teníamos que tenían que cubrir, ¿de acuerdo? Y gracias a este desarrollo lo hemos conseguido. Entonces, las necesidades que había, un poco los requerimientos, pues eso, registrar personas participantes, ¿de acuerdo? Teníamos que recoger diversos datos de cada una de las inscripciones y diversos datos donde había distintas opciones. Por
ejemplo, hay en esta carrera que comentamos hay distintos tipos de recorrido. Cada persona, cada inscripción puede elegir un recorrido distinto, ¿de acuerdo? E incluso una talla, ¿de acuerdo? Para la camiseta, ¿no? Yo me inscribo, pues, a esta carrera y luego con una distancia concreta, un recorrido concreto y elijo mi talla de camiseta, ¿de acuerdo? Inscripciones grupales, se trata como os digo, una carrera solidaria. Era frecuente, de hecho, luego veremos los resultados, pero bastante frecuente, de hecho, ¿no? Que participen empresas, que participen familias, de modo que la necesidad, ¿de acuerdo?, de hacer inscripciones grupales, ¿no? Que yo me encargue de inscribir a mí y a 3 personas más del equipo que participaremos juntos, ¿de acuerdo? Pero pagamos todos, ¿no? Con un solo pago, por decirlo así, era una cosa frecuente y con este desarrollo es como se ha conseguido, ¿de acuerdo? Cobro de la inscripción en función de los inscritos, ya veremos que os enseñaré el formulario, ¿no? Cómo van cambiando estos datos. Luego también la asignación automática de dorsales, ¿de acuerdo? A través de flujos de trabajo y el registro de la entrega, ¿no? Si se han recogido, se han enviado, etcétera, ¿de acuerdo? Y los datos obligatorios, en este caso es el recoger el número de identificación en función de la edad, ¿de acuerdo? Otra de las necesidades, evidentemente, como os he comentado, ¿no? Pues es reducir las horas de gestión, ¿no? La eficiencia en la gestión del evento, ¿no? Los cobros, validar las inscripciones y la gestión de la recogida de estos productos, ¿de acuerdo? Para ver rápidamente, tenemos el acceso al formulario, ¿de acuerdo? Y como veis, la primera parte del formulario son los datos del pago y luego lo que nos encontramos es esta información, ¿no? ¿Cuántas personas deseas inscribir? Puedo hacer una inscripción grupal, ¿no? De 1 hasta 6 personas, ¿de acuerdo? O 3, las que necesite, ¿de acuerdo? De modo que me salen cada una de las inscripciones independientes, primera inscripción, segunda inscripción, tercera inscripción, cuarta inscripción, ¿de acuerdo? De modo que puedo ir rellenando cada una de las personas, cada una de las inscripciones, ¿no? Que yo quiera hacer en este grupo, donde yo añado el nombre, añado el apellido, el tipo de identificación, el correo, ¿de acuerdo? La fecha de nacimiento, insisto, si esta persona a la que yo inscribo es menor de edad, entonces el nombre de identificación será obligatorio, ¿de acuerdo? Ahora no lo es todavía. Puedo elegir la talla de las camisetas, como hemos dicho, en este caso me indica cuarta inscripción porque es la cuarta persona a la que inscribiría, y luego la carrera elegida, ¿de acuerdo? En el desplegable, que creo que no lo podréis ver porque lo he compartido solo la pantalla, tenéis que haber compartido todo, pero vaya, hay diferentes opciones, ¿de acuerdo? 1 kilómetro son 5 euros, 5 kilómetros son 10 euros y 5 más 1 son 12, ¿de acuerdo? De modo que al final la suma será la suma de todas, aunque sean, pues eso, distintas, evidentemente. Lo mismo pasa con la talla, ¿de acuerdo? Y finalmente, la pregunta que hace al final del formulario es si queremos añadir una aportación extra, más allá de lo que tengo que aportar, digamos, por la inscripción, en este caso de las 4 personas, según el recorrido, ¿de acuerdo? Si quiero añadir una aportación extra a modo de donación, ¿de acuerdo? De cuánto sería y el medio de pago por el que haré esta donación. ¿De acuerdo? De modo que este es el formulario que se va adaptando a nuestras necesidades y que nos permite, a nuestras necesidades no, nos va adaptando a la información que nosotros rellenamos y luego, pues eso, que nos permite hacer esta inscripción grupal, ¿sí? Como os comentaba, perfecto. Las necesidades. ¿El resultado cuál ha sido? Pues un resultado muy satisfactorio, ¿de acuerdo? En primer lugar, la visualización en tiempo real, como os comentaba, ¿de acuerdo? A través de este cuadro de Data Analytics han podido hacer el seguimiento, ¿de acuerdo? Simplificar la gestión y hacer el seguimiento de los datos que recibimos desde el formulario en el CRM, ¿de acuerdo? Y hacer un poco pues el seguimiento de lo que viene siendo pues la gestión del evento, ¿no? En esta primera edición que se ha hecho de la carrera, ¿de acuerdo? Ha habido 719 inscripciones múltiples, ¿de acuerdo? Es decir, 719 inscripciones donde se ha inscrito más de una persona. De modo que el ahorro, ¿no? Que ponemos, ¿no? El 58% de las inscripciones, el ahorro es evidente, ¿no? En cuanto a tiempo, tanto de la gestión por parte de la entidad como incluso de las familias o de las empresas o de los grupos, ¿de acuerdo? Que se han ahorrado, pues eso, ¿no? En este caso, de las 28 inscripciones donde se han inscrito a 6 personas, pues imaginaos, ¿no? Tener que hacer esa inscripción 6 veces, pues no, con solo rellenar el formulario una sola vez, ¿de acuerdo? Y lo han hecho, ¿no? Y además, gracias a los flujos de trabajo, pues eso, se han asignado automáticamente los dorsales, de modo que se ha hecho de una forma muchísimo más eficiente, ¿no? Como se haría anteriormente, que era la manual. Este es el punto de partida, evidentemente, pues eso, insisto, en las próximas ediciones podrá haber nuevos desarrollos que ayuden todavía más, ¿no?
a gestionar aquellas cosas que todavía se pueden ir mejorando. Y nada, finalmente las conclusiones son un poco lo que os he comentado. El ahorro en la gestión, tanto para la entidad como para las familias, ¿de acuerdo? La inscripción múltiple con los campos obligatorios, pues ha reducido, pues eso, las interacciones, ¿no? Y simplifica el trámite por las dos partes. Y luego el agradecimiento de las familias también, ¿no? Pues de aquellos grupos, de aquellos colectivos, ¿no? Que tienen que hacer estas inscripciones, pues evidentemente es un ahorro pues eso, en cuanto a tiempo y dolores de cabeza en general, ¿no? Agiliza la gestión y ha sido un paso adelante importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Este ejemplo que os trasladaba Marc de la gente de Atades, de nuestros coleguillas del Aragón, es uno de los múltiples, ¿no? Parece que no. Nosotros pasamos épocas de modas, la moda de las áreas privadas, las modas de los formularios. Hay unos cuantos desarrollos que han bebido o beben de esta misma idea, de formularios que simplifican la vida. Registros de menores, inscripciones a campamentos, la semana 1, la semana 3, la semana 4, el chaval de 12 que va al grupo 1 y el chaval de 3 que solo hace por las mañanas. Hemos desarrollado en estos últimos meses, podríamos decir, desde el área de atención a entidades, hemos desarrollado unos cuantos formularios, ¿no? Cuando digo desarrollado, no hemos completado, complementado y enriquecido, ¿no? Súper enriquecido los formularios estándar de inscripción a poder hacer todo este tipo de historias, pagos comunes, selección de disponibilidad, etc. Podríamos haber presentado cualquier otro. Esta carrera solidaria nos hacía especial ilusión presentarlo, ¿no? Habéis visto que había ahí unos cuantos miles de inscritos, pero bueno, que en los últimos meses hemos desarrollado unos cuantos formularios bastante específicos e incluso algunos de ellos con la funcionalidad que antes hablaba Marc, que hemos utilizado internamente, también lo hemos utilizado externamente. El QR también se ha utilizado externamente, los enlaces también. Pues nada, maneras de registrar información en el CRM sin pasar por el CRM, ¿no? Pero al final necesidades clarísimas de las entidades. Vamos al último bloque, vamos fantásticamente bien de tiempo. El último bloque va a ser Dani, va a ser Daniel Conde, va a ser después también, creo que Xenia va a hacer una última parte y os vamos a presentar un par de ejemplos de integraciones con otras herramientas. Nosotros decimos muchísimas veces en nuestras reuniones que Sinergia nunca nació con voluntad de ser endogámica, de resolverlo todo desde dentro, lo cual no quiere decir que no le estemos proporcionando toda la funcionalidad que queremos. Sabéis que podéis enviar boletines desde Sinergia, sabéis que, ¿no? Ahora Dani os pone un poquito en contexto con algunas de ellas, pero sobre todo, decimos muchas veces aquello que nos dijeron nuestros padres, madres, dos no se pelean si uno no quiere, fueras tú el peleado o al que peleaban, dos herramientas no se hablan si una no quiere. Y bueno, ¿no? La experiencia y el mayor conocimiento que vamos teniendo de la herramienta nos hace ver que Sinergia casi siempre quiere. Es decir, que el hecho de trabajar con herramienta de código abierto, con una API muy potente, con una base de datos a la que tenemos total control y acceso, etcétera, nos permite, ¿no?, hacer determinadas integraciones, igual que esta que acabamos de ver de un formulario, pues también integrar con otras aplicaciones. Así que, Dani, todo tuyo, creo que ya estás tú compartiendo pantalla, con lo cual, pues eso, ahora un par de ejemplos, 3 ejemplos en concreto, 2 de integraciones muy evidentes y otro también de un desarrollo que creemos que puede ser de vuestro interés. Adelante, todo tuyo. Venga, vamos con ello. Al contrario de lo que tú contabas al principio, Pedro, estos desarrollos que vamos a contar hoy, sobre todo los primeros, sí que son costosos. O sea, no les suelen hacer las entidades por sí mismas, sino que les solemos echar una mano, ¿vale? Y entonces también agradecer a las entidades que participan en estos desarrollos, también en la línea de lo que decía Pedro con los QR y los enlaces, porque van a la vanguardia, ¿no? Digamos, o sea, quiero decir, este desarrollo de MailChimp que os voy a contar ahora, en primera instancia lo hizo WWF, ahora CAPS, y bueno, y a lo mejor algunas de vosotras lo queréis hacer también, pero bueno, eso que vamos, al menos mencionarles, ¿no? Vale, lo que os voy a enseñar ahora, lo que vamos a hacer es conectar MailChimp con Sinergia CRM. Esto permite enviar contactos a MailChimp que vuelvan las de suscripciones de las personas que así decidan, de suscribirse de los boletines, y también que veamos en Sinergia CRM los correos enviados. Sí que os quería hacer una pequeñita mención a que, como sabéis, Sinergia CRM está basado como el core, ¿no?, en una aplicación que se llama SuiteCRM, también de código abierto. Entonces, SuiteCRM tiene una tienda que permite eso como
como comprar algunos plugins o algunas extensiones, ¿no? También tiene puntualmente alguna cosa gratuita. Entonces, por ejemplo, en el caso de la integración con MailChimp, ya hay otras entidades o otras empresas, ¿no? Pues que han pensado en esto y han desarrollado plugins específicos para esto. Sin embargo, en estos dos casos, estos plugins no han resuelto la necesidad. Entonces, bueno, que conozcáis que esto existe, pero alguno no ha funcionado muy bien. Igualmente tienen un precio, vamos, un coste muy alto. Bueno, por aquí si queréis lo podéis investigar un poquito, ¿vale? Así que finalmente estas entidades se han decidido a hacer la integración junto con nosotras. ¿Por qué estas entidades han decidido hacer una integración con MailChimp? Pues como bien cuenta Pedro alguna vez cuando se ve por primera vez con las entidades, Sinergia CRM podría ser un decathlon que tiene muchas cosas y hace muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no vamos a engañar, esto ya lo sabéis, pues hay herramientas específicas que hacen cosas que hace Sinergia CRM y que funcionan, o sea, que tienen más capacidades, ¿no? Como es el caso de MailChimp. Pues desde Sinergia CRM se pueden enviar campañas y esto para la mayoría de las entidades resuelve y funciona, pero es cierto que no tiene, no ofrece las mismas herramientas y es tan potente como MailChimp, ¿no? Sin embargo, en lo que os estoy presentando hoy, como que cogemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Pues vamos a utilizar Sinergia CRM, tanto en este desarrollo como en el que os voy a contar luego, como base de datos, o como, no sé, como manera de centralizarlo todo, de centralizar la información, y puntualmente vamos a descentralizar o utilizar otra herramienta para enviar las campañas. Vale, lo que vamos a hacer, que es lo que os comentaba un poquito al principio y lo que hemos desarrollado con estas dos entidades, con ACAPS y con WWF. Bueno, con ACAPS solo la mitad de la integración, porque así lo han decidido y veremos si finalmente pues quieren hacerla por completo, ¿no? Y con WWF, que de hecho la estamos terminando ahora, estamos en periodo de validación, pues ya hemos hecho la integración completa. Entonces, lo que hacemos es, vamos a meter en una lista de público objetivo lo que queramos enviar a MailChimp, los registros, los contactos que queramos enviar, en este caso, esos contactos, organizaciones interesados, y MailChimp nos va a devolver esto al cabo de los días, ¿no? Normalmente sincronizamos por la noche y al día siguiente preguntamos a MailChimp cuáles son las campañas que se han enviado el día anterior, ¿no? Y entonces lo sincronizamos con el CRM, que ahora vemos un ejemplo. Y en el caso de las suscripciones es más o menos al momento. Cuando alguien recibe un correo de una campaña y decide de suscribirse, pues en pocos minutos, digamos, aparece en el CRM la de suscripción. Entonces, por enseñaros un poquito, bueno, esta es la instancia de demo. En este caso no os lo puedo enseñar a la instancia de las entidades porque era inevitable enseñar mucha información personal. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que está instalado aquí también, ¿vale? Entonces, primero lo que hacemos para sincronizar con MailChimp es creamos una lista de público objetivo de tipo MailChimp. Vale, algo así. Y digamos que incluimos en esta lista las personas interesadas, bueno, usuarios podría ser también, en este caso solo lo hemos implementado con personas interesadas y organizaciones que queremos enviar a MailChimp, ¿no? Pues decimos, pues esto, que queremos decir que estas 20 personas se van a sincronizar con MailChimp. Lo que decimos, hemos decidido que esta sincronización se haga por la noche, como, bueno, ya sabéis que entra dentro de estos procesos nocturnos que hace el CRM, ¿vale? Entonces, estas personas se enviarían a MailChimp y allí podríamos verlas. Lo que os decía, una vez que alguien clica en desuscribirse, pues lo que ocurriría sería que aquí en una de las personas, igual que si se desuscribieran de una campaña de email del CRM, aparecería su correo como rehusado, ¿de acuerdo? Se marcaría este tick. También existe la opción de que se añadan una lista de público objetivo de exclusión, pero en este caso la opción que han decidido las entidades es que sea así, ¿vale? Que se marque como rehusado. Y cuando le damos guardar, pues aparece tachado y ya no lo podemos enviar correos, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que ocurriría es que lo mismo, por la noche, os he comentado antes que lo que hacemos es cada noche revisamos las campañas que se han enviado el día anterior. Pues digamos que podríamos ver aquí en la parte de historial, igual que cuando enviamos un correo desde el CRM de forma ordinaria o una campaña, pues nos aparecería aquí que la campaña ha sido enviada. También lo que no os he comentado es que en el caso, sobre todo, en el caso que conozco más, que es el de WWF, lo que ocurría es que no son las mismas personas las que gestionan la parte de comunicación y acceden a toda la parte del MailChimp, que a lo mejor las que quieren tener acceso, como que quieren tener toda la información centralizada en el CRM. O aunque fueran las mismas, quiero decir, lo útil es que las personas puedan ir a cada persona y ver si se ha enviado una campaña o no, y si la han recibido o no, sin tener que ir a MailChimp. ¿Vale?
Aquí en estas capturas de pantalla os enseño un poquito lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Aquí creamos la lista de público objetivo y se envía. Bueno, aquí registraríamos, esto es en la parte inferior, ¿vale? En el historial estamos viendo las campañas que se han enviado de MailChimp y que se han sincronizado. Y aquí abajo lo que os he contado del correo reusado. Y bueno, la conclusión de esto, de esta integración, que como el propio nombre indica, ¿no? Es tener eso, integradas las dos plataformas y también centralizada la información, sobre todo eso, ¿no? Como que escogemos Sinergia CRM como base de datos para centralizar esta información. Y también hemos desarrollado una integración con SharePoint, que es un poquito por el estilo. Como sabéis, SharePoint es una aplicación integrada dentro de Microsoft que permite almacenar documentos, almacenar información. Y también, como recordamos muchas veces, pese a que en Sinergia CRM podemos subir documentación, no es un gestor documental. Lo primero que lo podríamos saturar, no se ha dado, pero bueno, podríais subir todos los documentos que queráis, pero digamos que no está preparado para eso, no es su función principal. Y también que las opciones que ofrece SharePoint, o imaginemos que decimos Drive o cualquier otra aplicación de edición en línea de documentos, de descarga, de transformar en lo que sea, pues no lo ofrece Sinergia CRM, ¿no? Como sabéis, ya en Sinergia CRM podemos poner un pequeñito enlace que sí que nos lleve a estos sitios, ¿vale? Y aquí os explico un poco en la línea de lo que decía anteriormente, que como Sinergia CRM no está especializada en la gestión de documentos, pero sí SharePoint, pues lo que vamos es aunar lo mismo, estas dos aplicaciones, ¿no? Y en la línea también de lo que comentábamos antes, pues lo que hacemos es de Sinergia CRM, le enviamos el documento a SharePoint, allí se queda almacenado y lo que nos vuelve de SharePoint es el enlace, como para que tengamos en el CRM, en vez de guardado físicamente el documento, que tengamos únicamente el enlace. Como os comentaba, esto ya se puede hacer. Tú cuando creas un documento, y ahora lo vemos, directamente puedes enlazarlo, o sea, puedes poner el enlace de la aplicación que sea. Pero bueno, en este caso, Inca, no sé si lo he dicho, es un desarrollo que hemos hecho junto con Inca. Inca quería lo mismo, que las personas no tuvieran en primera instancia que acceder a SharePoint para subir allí el documento y luego copiarlo y poner el enlace, ¿no? Sino que tú lo subieras en el CRM y de forma transparente para el usuario, desapareciera el documento, digamos, y apareciera el enlace. Lo mismo, lo vemos así rápidamente. Lo mismo, no está instalado aquí porque esta instalación, como os contaba al principio, sí que es un poquito compleja, pero digamos que ocurriría algo parecido a esto. Digamos que nosotras, pues, como digamos, de forma habitual, pues cogemos aquí, subimos un documento, ¿no? Y en principio no ponemos el enlace externo porque lo que va a ocurrir es lo siguiente, y lo que os digo, me vais a permitir que le echemos imaginación, pues es que este mismo documento, vale, en principio desaparece el fichero cargado, desaparece del CRM porque se sube a SharePoint y lo que nos aparece automáticamente, sin que el usuario tenga que hacer nada, digamos, es el enlace de SharePoint, ¿vale? Y poquito más. Aquí las capturas de pantalla que os enseño que es lo mismo. Y en la línea de las conclusiones de lo que os decía antes, pues es lo mismo. Aprovechar lo mejor de cada sistema, sincronizarlos y también centralizar la información en Sinergia CRM. Y Xenia, te paso la palabra. Tú me dices si quieres que deje de compartir, Xenia, o no. Vale, sí, pero que estaba compartiendo y no tenía el micro abierto. Ya te he pasado por encima. Uy, Pedro, no sé si estás intentando decir algo que... Perdonad una reflexión, lo digo porque este es o sea, solo como intro, esto es un evento un poquito diferencial, ¿no? Como os aquí enseguida Xenia os lo explica y será, ya veréis que también es un desarrollo más que interesante. Pero quería hacer una única reflexión sobre lo que planteaba, sobre lo que Dani ha explicado de la integración con aplicaciones. Entendemos, ¿no? Dijéramos, como valor crítico dentro de las organizaciones de nuestro sector, la centralización de la información. Dani ha repetido lo de centralizar la información. Al final, la definición más absurda que hemos dado a lo largo de esos 13 años de historia de qué es un CRM es una base de datos que hace cosas, ¿no? Básicamente es eso. ¿Un Access es un CRM? No, porque no hace cosas. Registra información, pero no hace cosas. Entonces, en estos elementos, en los que Dani comentaba, el CRM parece que se convierte solo en la base de datos, ¿no? Y luego quien hace cosas es MailChimp, quien hace cosas es SharePoint, pero aquí hay unos cuantos elementos más, que obviamente no es ni el lugar ni el objetivo, pero simplemente que veamos que
esto no es más que delegar desde el CRM alguna funcionalidad muy específica, ¿no? Igual que vosotras como organizaciones a veces externalizáis pues que la gestoría te lleva a la parte de nóminas porque tú no te dedicas a hacer nóminas, pues estás externalizando una parte. ¿Qué ocurre? Que seguramente para la entrada de ese registro que Dani luego ha enviado a la base de datos, la validación de que ya existiera, la validación de que no existiera, el motivo por el que está en esa lista, la segmentación, etcétera, etcétera. Y luego, nada, esta intervención quería añadirle un detalle. Cuando luego tú tienes aplicaciones en las que pagas por tener listas, pagas por cuántos registros tienes ahí, ¿no? Solo por almacenar listas, el hecho de centralizar la información en una aplicación que no te pone ningún condicionante en base a la lista o al número de registros, sino que tú simplemente lo que haces es, ahora cojo estos 43 y los envío. Ahora cojo estos 117 y los envío. Ahora cojo estos 1814 y los envío. Te está aligerando también el uso que le das a aquella aplicación. Como decía Dani, me parece que es una frase maravillosa, cogemos lo mejor de cada sitio, ¿no? Tienes una herramienta ilimitada en registro de información y con la que haces otras 73, ¿no? De las 10 pruebas del Decalo, 9 las haces en el CRM y hay un lanzamiento jabalina que resulta que se le da mucho mejor a MailChimp porque la lanza más lejos y con más precisión, pues lo hago allí, ¿no? Pero todo el demás proceso lo has hecho. Simplemente esa reflexión de estoy centralizando la recogida de información que es, sin duda, la mayor y mejor aportación que os hace Sinergia CRM en las organizaciones. Más allá de que luego saques un dato para hacer un documento, saques un dato para hacer un informe, saques un dato para hacer un envío. Nada, perdonad ese pequeño inciso entre el uno y el otro, pero me parecía relevante porque además lo que va a explicar Xenia no tiene esta filosofía detrás. Es otra, ¿no? Muy interesante también, pero no tiene esta. Perdona, Xenia, todo tuyo. Y me voy a colar también, si me permites, preguntaba Silvia, aunque no es el momento de las preguntas, pero por si no he explicado suficientemente bien, o sea, digamos que el problema, entre comillas, de estos desarrollos que os comentaba al principio son complejos, es que no se pueden hacer directamente como meter usuario y contraseña desde la interfaz del CRM, sino como que es necesaria una programación bastante compleja por detrás. Entonces, lo hemos programado específicamente para estas dos entidades, y si alguna luego quiere, pues que hable con nosotras, digamos, pero no es como, no es sencillo. Ahora sí, perdón, genial. Xenia, todo tuyo. Ningún problema. Ya soy la última y luego podremos abrir puerta a intervenciones y como no podría ser de otra manera, no podíamos terminar este webinar de experiencias sin que saliese al menos un área privada, que al ritmo que vamos, casi que dentro de 2 años todas las entidades socias vais a tener un área privada, pero para las que sois un poco nuevas en la casa, el área privada, ¿no? Es un plugin que tenemos desarrollado que en los últimos años hemos ido perfeccionando porque pues, han ido saliendo necesidades. Empezaron 1 o 2 o 3 entidades así muy al principio y luego se ha ido haciendo boom, ¿no? de las entidades que pedíais área privada y al final el área privada, como decía, ¿no? Es un plugin que podéis instalar en la página web que sea WordPress y que permite, ¿no? Sería como una ventanita al CRM para personas de vuestra base social que gestionáis en el día a día para que puedan ver sus datos concretos que tenéis, ¿no? En el CRM siempre y cuando les deis acceso, ¿no? Pues en este sentido hemos hecho pues áreas privadas para que padres y madres entren en nombre de sus hijos y hijas a inscribirles, ¿no? A las actividades extraescolares o a lo que sea, o también para que adultos, ¿no? Entren en su nombre para firmar o hacer seguimientos de los donativos que hacen en una entidad o para apuntarse también a actividades, descargarse certificados, todo lo que sea, pero también, ¿no? Como la que vamos a ver, tenemos áreas privadas donde organizaciones entran, ¿no? En una de pues sus entidades de federación o en este ejemplo que ahora os explicaré es otro tipo de relación, pero que no entras como a nombre de particular, ¿no? A gestionar tus datos y tus cosas, sino que entras en nombre de una entidad jurídica para gestionar otro tipo de cosas. Esto a nivel de vosotras, ¿no? Para la gestión del día a día, pues es verdad que como los formularios que veíamos, esta parte en las áreas privadas también os facilita un montón de trabajo porque hay parte del trabajo que ya os lo hacen, ¿no? Las entidades interesadas en hacer alguna gestión y no es gestionarlo mediante un montón de correos y llamadas por arriba por abajo, ¿no? Y todo eso, sino que pues facilita tener esta parte de acceso donde las propias entidades o personas pueden gestionarse sus datos, pueden pues tener el día otras cosas.
Este ejemplo en particular que os vamos a presentar es de un proyecto a lo mejor un poco diferente, ¿no? Porque tenemos unas pocas entidades de las socias que trabajan todos esos temas de sostenibilidad, pero la verdad es que es muy interesante y seguro que os va a interesar lo que hablamos y también un poco, ¿no? Serán las conclusiones finales, pero ya las anticipo, es también para enseñar que el Sinergia CRM ha crecido, ¿no? Y facilita un montón la gestión de toda la base social y todo lo que hacéis al día a día, ¿no? Pues con vuestras personas atendidas, temas de captación de fondos y así, pero también en la base que ya tiene desarrollada y sin tener que pensar muchas cosas más y con las funcionalidades que ya tenemos, pues también sirve para hacer otros tipos de gestión, que pues a lo mejor cambiamos un par de nombres de los módulos que vienen de base, que pues a mí esto que pone elaborado no me sirve, pero le cambio al nombre que a mí me encaja y la funcionalidad que ya viene por detrás, pues sí que me sirve y no hace falta tampoco, ¿no?, ir creando muchas cosas nuevas, sino que aprovechamos lo que viene de base. Esto que os voy a presentar pues es el proyecto Pont Solidari de la Fundació Banc de Recursos. Es un proyecto que hace tiempo que tiene esta fundación y que sirve, pues, ¿no? Su misión es intentar o promover, ¿no?, la reutilización de productos de empresas o entidades que pues hacen cambios en sus oficinas, ¿no? Y tienen un montón de mobiliario que pues ya no van a usar y que lo dan para que tenga una segunda vida, ¿no? Y no termine pues en la basura o vete a saber dónde. Y ellas tienen su red de entidades del tercer sector o entidades sociales, ¿no?, para que se pueden beneficiar de los productos que ellas reciben como donación y ayudan a gestionar toda esta parte. Así lo he dicho muy rápido y ya os imaginaréis que no es fácil esta gestión desde las donaciones que os llegan, que no es, uy, mira, yo tengo una silla, sino que tengo todas unas oficinas con no sé cuántas mesas, no sé cuántas sillas, no sé cuántos armarios y lo que sea para donar, ¿no? Y hacer esta gestión de, pues vamos a ver entidades que lo necesiten y que puedan ir a buscarlas, ¿no?, que se puedan beneficiar y darle segunda vida a todos estos recursos. Pues en este escenario, ellas estaban gestionando esto o están aún no, porque el proyecto está en desarrollo, un poco con Excel y correos por arriba y por abajo, y cuando entramos a intentar ayudarlas a agilizar el proceso, pues planteamos el uso de un área privada. Aquí ya me he anticipado un poco las necesidades, ¿no? Claro, en su caso, tienen como dos puertas de acceso las entidades que son donantes, entidades o empresas que son donantes de material, que hay algunas que pues lo son una vez o hay algunas que pues van repitiendo, y luego también tenemos las entidades que son las beneficiarias o receptoras, ¿no?, que esta sí que es una red que tienen más establecida, que pueden ir entrando nuevas entidades y es así que, bueno, pues eso, ¿no?, es más estable. En los dos casos sí que hay el punto de convergencia en medio, pero cada una tiene necesidades diferentes en la parte del proceso. Pues la primera, pues es eso, ¿no?, agilizar cómo se registran los productos o cómo se hace, ¿no?, hey, tengo productos para donar, cómo ellas hacen la validación, ¿no?, de todo eso que les quieren donar. Y luego también en esa parte de las entidades donantes, pues se les ofrece a posteriori, ¿no?, un informe de impacto de pues el CO2 que se ha ahorrado gracias a su donación y todo eso. Que esto, pues no tenemos aún visto el informe de sinergia de A, pero seguro que será un recurso que podremos utilizar para que pues, puedan ver ese impacto, ¿no?, de su donación. Y luego, por el otro lado, ¿no?, por las entidades receptoras, pues facilitar el poder ver qué productos están disponibles, que yo pueda presentar pues los intereses en los diferentes que a mí me gustaría y hacer la gestión de la recogida, poder ver un histórico de todo lo que yo también he pedido. Pues viendo estos dos orígenes, veíamos que un gran punto sería pues un área privada en la que podrían acceder los dos. Por la parte de los donantes, pues podrían acceder y más allá de poder ver sus datos básicos, poder actualizar sus contactos y ver el histórico de las donaciones, todos sus informes de impacto en caso de que hayan hecho más de una donación, pues también podrían registrar una donación nueva, que esto avisaría a la entidad de, hey, hay una nueva empresa interesada en donar alguna cosa, para que pudieran hacer validación, ¿no?, de que realmente el material que quieren donar es con el que ellas trabajan. Y
en caso de pues, confirmarlo y hacer el paso de pues, crear individualmente los paquetes de tipos de productos y una vez cerrado todo el proceso de donación, que desde este mismo espacio pues, la entidad donante pueda ver pues eso, ¿no? El impacto de su donación, pues ver cuántas entidades han sido receptoras, ¿no? Tienen un cálculo del CO2 ahorrado por todos los productos que han donado, ¿no? Y poder pues, sacarse este resumen sería, ¿no? Estaría así ya todo en el mismo sitio y esto permitiría pues, eso, tener un histórico a consultar en el futuro y que no sea algo que se te pierda en un correo de que te enviaron, ¿no? Hace vete a saber cuántos meses y ya no te acuerdas si en la memoria quieres ponerlo. Y por otro lado, pues para las entidades destinatarias, ¿no? Las que puedan recibir los productos, también acceder al área privada, mantener sus datos, sus personas de contacto, ver cuáles son los productos que hay disponibles, poder en los que estén disponibles y activos, ¿no? Para hacer peticiones, pues poder presentar candidaturas, ¿no? Las peticiones de, ostras, aquí hay 8 mesas de este tipo, pues mira, yo necesito 4, pues me apunto, ¿no? 4 para este. Y 4 sillas, porque si ya complemento, ya tengo a todo el mundo sentado y con mesa. Y una vez se cierra el periodo de pues, peticiones, que puedan ver también desde el área privada si se les ha adjudicado o no algún producto y la cantidad, ¿no? Porque no siempre lo que pides coincide con la cantidad que se adjudica, porque pues, por el volumen de participación o lo que sea, se hace la gestión para que todo el mundo pueda beneficiarse. Y finalmente ya el punto final sería pues cómo se hace la derivación de productos, ¿no? Porque sí que lo que no hacen ellas es como de punto intermedio entre estos productos, sino que ya enlazan directamente el donante con el receptor, ¿no? Y sí que fijan un momento en el que ir a hacer la recogida y eso también, pues para comunicarlo o lo que sea, se facilitaría la parte desde el área privada. No os voy a enseñar instancia, os hemos hecho sí, una capturita un poco falseada porque es un proyecto que aún estamos en desarrollo, no tenemos mucha cosa aún por enseñar, pero sí que la idea sería pues, poder tener en un producto, ¿no? Que eso también, más allá de cara afuera, también serviría a la entidad para tener todo el histórico, ¿no? De todos los productos que han tenido, poder reutilizar información y poder ver pues, todo el movimiento que hay en diferentes tipos. Y la idea sería pues, poder tener la información de un producto concreto que se haya donado. En este caso, pues, Synergia TIC, que como sabéis tenemos una oficina muy grande y vamos cambiando el mobiliario, pues hemos hecho una donación de mesas de oficina y pues hay 2 personas interesadas de 2 entidades y aquí pues la cantidad que piden y así. Hacerlo de esta manera, pues es eso, ¿no? Permite saber cuánta gente estaría interesada en un producto y luego pues poder trabajar esto para que todas las entidades se puedan beneficiar con el histórico que quede, ¿no? De, ostras, pues esas mesas hay 25 personas interesadas y tenemos sillas que solo hay 2 interesadas, ¿no? Poder ver un poco toda esta información. Nada, como conclusiones finales, pues como os decía, no tenemos resultados porque es un proceso todavía en desarrollo. A ver si dentro de unos meses como resultados podemos traer, ¿no? Todo el CO2 que han conseguido ahorrar promoviendo, ¿no? la reutilización de productos y también, como os decía al principio, ¿no? Poner encima de la mesa la posibilidad de tanto de Synergia CRM como del área privada, de Synergia área privada para gestionar otros temas más allá, ¿no? De la típica base social o de o eso que decíamos, ¿no? Temas de atención directa o de captación de fondos, pero también usando módulos y funcionalidades existentes porque la definición que estamos haciendo ahora, más allá de los cálculos del CO2 y todo esto, que se basa en una tabla que desde Banco de Recursos nos han pasado, que ya tienen ellos marcada, ¿no? Pues las mesas, tenemos calculado que pues el CO2, pues no sé qué y no sé qué y no sé qué, pues en los cálculos que se hacen, como Pedro enseñaba, el cálculo que habían hecho en Futsaliris, pues en este caso se calcula el CO2 que se ahorra en lugar de los kilómetros que hay de un sitio a otro, pero al final es una funcionalidad que ya viene de base en el CRM y los módulos y las relaciones que hay pues también son las que vienen de base. Os he dejado aquí también el enlace al proyecto por si os interesa
más información como entidades del tercer sector, que a lo mejor pues necesitáis algún producto y os interesa, y a ver si así también veis cómo va avanzando el tema del área privada. Mira, y aquí Fanny también nos pasa un enlace. Y con esto, no sé si queréis que deje yo ya esto o lo sacamos. Aquí lo No, deja de compartir, que así ahora ya nos volvemos a ver las caras, hacemos el cierre. De todas formas, nos quedamos con esa última transpa. De nuevo, 3 reflexiones muy rápidas. Justo lo estábamos comentando por ahí, os están poniendo algún enlace. Este último proyecto también abre una nueva acepción, ¿no? Como cuando abres el diccionario y tienes acepciones, al concepto sinergia. Es decir, esto no es solo un desarrollo de Sinergia TIC en una entidad que utiliza Sinergia CRM, sino que puede ser, habéis visto que que esté el desarrollo en curso no significa que el proyecto no sea un proyecto activo. Es un proyecto del cual os podríais beneficiar, nos podríamos beneficiar todas las entidades vinculadas aquí, tanto por un lado en la obtención de recursos, ¿no? o la búsqueda de recursos de los que podamos aprovechar, como en la propia generación de recursos, ¿no? Cuando tengáis. La segunda reflexión es que benditas las organizaciones que registran información que te permiten medir impacto. El gran riesgo, el gran reto para todas nuestras organizaciones es medir el impacto. La Rueca, ¿qué gran trabajo hace ya y qué impacto tiene? Joder, pues si me preguntas tengo un problema. Pero lo mismo con el Casado de Infants, con Futsaliris, el impacto de Futsaliris es cuántos goles a favor y en contra en una temporada. No. ¿Y cómo se mide? Joder, pues benditas las entidades que se encuentran con que el impacto se mide con 2 decimales, ¿no? El del consumo de CO2, el del ahorro de tal. Bueno, pues ya está, desde la más absoluta envidia, pues es un proyecto que insisto, podemos aprovecharnos el resto y que, bueno, pues que ya... Sí, ¿no? Si os parece, me cuelo y damos paso a las palabras, si os parece, con Rosaura, que es de Banc de Recursos, así cerramos este caso y abrimos palabra para los demás. Fantástico. Venga, y así luego procedemos al cierre del evento. Rosaura, dale. Hola, gracias a todas, gracias. Pedro, pues sí, lo que tú has dicho, benditos los indicadores, porque esto no solo nos beneficia a nosotros digitalizar toda esta información, que ya habéis visto que el servicio ya llevamos 30 años haciéndolo, muchas de las entidades que estáis en Sinergia nos conocéis y habéis sido receptoras o donantes, pero sí, estamos en un momento a nivel de que hemos de hacer un cambio de modelo de consumo y la prevención de residuos está como dentro de la jerarquía de residuos es lo principal, es lo que hemos de actuar, es lo que nos reduce, nos lleva hacia un cambio de modelo, pero es que nos faltan indicadores. O sea, hay indicadores a nivel de residuos, pero a nivel de prevención muy poco. Y esto es lo que hace al final que tengamos incidencia política, la nueva ley de residuos que va a cambiar, o sea que es un tema que va a dar impacto al bien común, a un sector que nos ocupa a todos, a una situación en la que vivimos a nivel de residuos que nos estamos ahogando, por lo tanto vamos a hacer este cambio de modelo. O sea que estas aplicaciones, pequeños granos de arena, colaboraciones con entidades, con mente abierta, con ganas de trascender y de ayudar en estos ejes transversales que necesitan este cambio e indicaciones. O sea que muchas gracias a Sinergia TIC, Sinergia CRM, pero también a todas, porque al final va a ser un trabajo un poco de todas, esta reutilización y prevención que vamos a poder hacer desde Banc de Recursos, pero también animaros, si sois entidades grandes y que también podéis destinar los recursos entre vosotras para alargar esta largascencia de la vida útil de los recursos, pues aquí tenéis un módulo, un área privada que hemos desarrollado, pues que el equipo de Sinergia TIC pues va a poder adaptar también como área privada en vuestras organizaciones. O sea que un impulso de todas. Gracias. Fantástico. Pues nada, como siempre, no hay desarrollo sin aprendizajes. Igual que os decía antes que había formularios que podíamos utilizar y de hecho utilizamos en cosas muy diversas. Yo estaba viendo esto y pensaba, pues en Futsalis
que tenemos camisetas que quedan caducas, que se le quedan pequeñas a los chavales y que al final la gente vuelve a pagar 33 pavos por comprar una camiseta nueva cuando justo el equipo que entrenaba antes tiene una camiseta pequeña que te serviría y que nos ha puesto, pues un banco de recursos es también eso, ¿no? Es tener, y las bibliotecas del TEN son eso, y las bibliotecas de recursos que tengamos en las organizaciones son eso, y los libros socializados son eso, y los ordenadores que están ahí guardados en una caja y los vas teniendo también lo son. De nuevo, no hay desarrollo sin aprendizaje y lo que os hemos querido presentar en estas sesiones son, pues eso, pequeños desarrollos, ¿no? Dani decía, algunos más costosos, otros más directos, más que los podríamos haber hecho en 2 ratos, pero que todos ellos, bueno, intentan adaptar la funcionalidad de Sinergia CRM y las metodologías que utilizamos de gestión, gobierno del dato también, a, pues eso, al uso vuestro en el día a día.